Bueno, en el anterior vimos cómo derivar de forma general. Ahora vamos a ahorrarnos algunos pasos usando de las fórmulas de derivadas que ya tenemos. Por ejemplo, la primera fórmula es la derivada de una constante. ¿Ok? Y dice que la derivada de una constante es 0. Esta c de aquí lo que está haciendo es representar una constante, o sea, algo que no va a cambiar. Y vamos a tomar nosotros como constante los números. Por ejemplo, si me pidieran la derivada de 5, 5 es un número. 5 siempre va a ser 5. No va a cambiar, es algo constante. La derivada de eso va a ser 0. Y si nos pidieran derivar la derivada de 1000, 1000 es una constante. Es un número. Entonces su derivada sería 0. Y si fuera 2 elevado a la 2 más 6, pues son puros números. Así que su derivada al final pues va a ser 0. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a considerar también constantes las letras de la A, letras minúsculas, de la A hasta la Q. Normalmente esas son las que consideramos constantes. O sea que si yo tuviera la derivada de A, su resultado sería 0. Y si fuera la derivada de A cuadrada, pues sigue siendo una constante, así que su derivada sería 0. Y si fuera la derivada de AB, CD, F, G cuadrada, pues sigue siendo constante, así que su derivada sería 0. ¿Ok? Entonces vamos a considerar constante los números y las letras minúsculas de la A a la Q. Y esta va a ser nuestra primera fórmula, la derivada de una constante. Esto hace que nos ahorremos, que tengamos que hacerlo de y más delta y x más delta x. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que y es igual a 1000, ¿qué pasaría? Tendríamos que sustituir y más delta y con el método general igual a 1000, porque no hay x para poner x más delta x. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? A este le tendríamos que restar este. ¿Sí? Ese es el siguiente paso. Entonces, en este caso, este con este se elimina, 1000 con 1000 se elimina, de tal manera que nos quedaría que delta y es igual a 0. De ahí tendríamos pues que simplificar. De ahí dividiríamos todo entre delta x. Tendría que delta y sobre delta x es igual a 0 sobre delta x, que seguiría siendo 0. Y el límite de cuando delta x tiende a 0, esto cambiaría por dy de x. Y sería 0. Con eso
corroboramos que efectivamente la derivada de 1000 pues sería 0, que era lo que nos daba esto. Entonces hubo alguien que se dio cuenta que siempre que se derivaba la pura constante daba 0 y pues la hizo fórmula, que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Y con eso pues ya nos ahorramos estos pasos de la forma general. ¿Okay? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra siguiente fórmula? La siguiente fórmula va a ser que una variable solita, por ejemplo x, va a ser 1. ¿Sí? Entonces, la derivada de s, por ejemplo, s sería una variable, pues sería 1. O sea, si una variable solita elevada a la 1, su derivada va a ser 1. O sea que la derivada de z, pues va a ser 1. ¿Okay? Y esa sería nuestra segunda fórmula. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra tercera fórmula? Nuestra tercera fórmula que vamos a ver el día de hoy va a ser constante por variable. Y la regla de esto dice que es la constante por la derivada de la variable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos tocara derivar 5x, por ejemplo, la regla dice 5 es una constante, x es una variable, sería constante por variable, entonces sería la constante que sería 5 por la derivada de x. Ahorita lo vamos a hacer por pasos. La derivada de x ya vimos que es 1, así que sería 5 por 1 y esto nos daría 5. ¿Okay? Y si tuviéramos la derivada de 3abcx, ¿qué pasaría? Que 3abc es constante, entonces sería 3abc por la derivada de x, que en este caso es la que representa lo que representa la variable. ¿Okay? Entonces sería 3abc por 1. Entonces esto sería 3abc. ¿Okay? Entonces la derivada de una constante por una variable va a ser la constante por la derivada de la variable. Y en la 4 tendríamos que la derivada de una variable entre una constante sería igual a la derivada de la variable entre la constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviéramos la derivada de x sobre 4, por ejemplo, sería la derivada de la variable, o sea, la derivada de x sobre 4, que es la constante. La derivada de x ya vimos que es 1. Que nos quedaría como resultado un 4. Ahorita lo estamos haciendo paso por paso, ya luego más adelante a lo mejor ya derivamos directo que x sobre 4, su derivada es un 4. Bueno. ¿Y qué pasaría si tuviéramos que derivar 5x sobre 3, por ejemplo? ¿Okay? Sería lo mismo. Sería, en este caso, esto de acá arriba es lo que consideraríamos como variable y esto de acá abajo como constante. Entonces sería la derivada de 5x sobre 3. ¿Okay? Y 5x
sería la fórmula de constante por variable. ¿Y qué dice la fórmula? Que es la constante por la derivada de la variable. O sea que prácticamente vamos a ir desmenuzando poco a poco. Y la derivada de x, pues ya vimos que es 1. Así que quedaría 5 por 1 sobre 3. Esto nos daría 5 tercios. ¿Ok? Así que si nosotros tuviéramos la derivada, por ejemplo, de 7x sobre 14, sería constante entre variable, entonces sería la derivada de 7x sobre 14. Ahorita lo estamos haciendo paso por paso. Entonces lo de arriba sería constante por variable, entonces sería la constante por la derivada de la variable. La derivada de x es 1, así que nos quedaría 7 por 1 sobre 14. Esto es 7 catorceavos. Y esto nos daría un medio. Simplificado. Sacamos séptima arriba, sacamos séptima abajo, arriba nos daría 1, y abajo nos daría 2. Sería un medio el resultado. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Mañana le continuamos. Nos vemos en la próxima.